permitido vivir otra semana llena de vida, Señor, llena de bendición, de nos permites ver tus manos, Señor, nos permites ver tus obras, Señor, nos permites ver prodigios, Señor. Y en esta mañana clamamos a ti, Señor, clamando por la vida del pastor José, Señor, por su salud. Te pido que seas tú obrando una sanidad sobre su cuerpo, Señor. Nosotros no sabemos qué tiene, Señor, sus afecciones físicas, Señor, pero tú lo conoces, Padre. Tú diste a tu Hijo en la cruz, Señor, para morir por nuestros pecados, Señor, pero también por sus llagas fuimos sanos, Señor, y declaramos una palabra de sanidad sobre el cuerpo del hermano José, Señor. Te pido que bendigas la vida del pastor Hernando, Señor, el de Sara, el de Tatiana, Señor, y el de todas las iglesias donde esta mañana tu palabra es compartida, Señor. Bendícenos, Padre, desciende sobre este lugar, Señor, con poder y con gloria, Señor. Dale sabiduría a las profesoras, a las maestras, Señor, para que impartan tu sabiduría, Señor, que estos niños y estos jóvenes puedan crecer temerosos, Señor, guiados por ti, Señor, que crezcan en un temor reverente hacia ti, Señor, que sus pies jamás se aparten de tu camino, Señor. Padre, te pido que las palabras que saldrán de mi boca, Señor, sean palabras del cielo y no de hombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, las maestras pueden salir junto con los chicos. Si quieren, mientras tanto, los hermanos pueden ir buscando en el primer libro de Samuel. Y vamos a leer los versículos, los capítulos 7 y 8. Bueno, ¿todos lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a leer. Amén. Listo. Dice en el nombre de Cristo Jesús. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo al servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-cara. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas, desde Ecrón hasta Gat,
E Israel libró su territorio en mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Tomamos aire y continuamos, ¿listo? Y dice el capítulo 8: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, y para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Bueno, vemos que cada vez se pone más interesante la vida de Samuel, ¿cierto? Todo lo que pasa con el pueblo de Israel realmente era un pueblo duro. Hace 8 días yo les hablaba que el pueblo de Israel, cuando el arca de Jehová había caído en tierra de los filisteos, ¿pasó cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en tierra de los filisteos? 6 meses. 6 meses duró el arca en tierra de los filisteos, pasando de una ciudad a otra porque los estaba hiriendo, los estaba enfermando, y después lo envía a Israel, ¿cierto? La envían en unas asnas camino a Bet-Semes, ¿verdad? Y luego, ¿cuánto tiempo pasa estando el arca de Jehová en tierra de Israel, que el pueblo de Israel se la pasa quejándose, llorando? Dijo Gonzalo: 20 años. 20 años teniendo la bendición y no la aprovecharon. Se quedaron fue llorando. Ay, le fallamos a Dios. Y lloraban, pero no hacían nada. Entonces, mirando todo eso, a esta enseñanza le coloqué, es un Dios de restitución. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede después de esos 20 años para que haya realmente un cambio? Tiene que pararse Samuel y decirle a la gente que
se arrepientan. Dice el primer versículo, el versículo 3 del capítulo 7, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que pararse aquel sacerdote y decirle al pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse realmente de su corazón, no es solamente pensamientos. No era suficiente que ellos pensaran que las cosas que estaban haciendo estaban mal, porque el pueblo de Israel sabía que estaban apartados de Jehová porque le estaban sirviendo a otros dioses. Ellos lo sabían. Nosotros somos conscientes cuando le estamos fallando a Dios, ¿verdad? Pero solamente empezamos a caminar en pos de Jehová cuando ya no razono solamente con mi mente, sino en mi corazón hago que eso se vuelva una verdad. Cuando decido volver mi corazón, dejo de simplemente tener buenos pensamientos. Eso era lo que le estaba diciendo Samuel al pueblo: volveos de todo vuestro corazón. ¿Y qué les dice? Dice que se aparten de los Baales y de Astarot. No era suficiente que ahora solamente su corazón lo volvieran a Jehová, sino también era necesario que rompieran todo aquello que los estaba atando al pecado. Ellos necesitaban quebrantar todos los Baales y sus dioses que habían ellos mismos levantado. Asimismo pasa en nuestras vidas cuando nosotros decidimos poner dioses delante de Jehová. El que le gusta, voy a poner un ejemplo, el que le gusta fumar marihuana, bazuco, alguna cosa, él decide dejar el vicio, él decide alejarse del pecado, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser para empezar a romper esos dioses? El primer paso es, tienen que romper con lo que están fumando, con lo que están consumiendo. Si tienen la droga a la mano, la tendrán que quemar, la tendrán que botar. Pues yo diría que la quemen para que no se la vaya a encontrar otro y la vaya a coger. Pero eso tiene que hacer, igualmente uno tiene que hacer con el pecado cuando está en pecado de fornicación, cuando está en pecado de adulterio. No es solamente decir: Señor, me quiero arrepentir, Señor, quiero volver a mi corazón. Yo tengo que romper aquello que me esté separando de Dios. Si es una relación, tengo que romper con esa relación y tengo que alejarme. Tengo que desaparecer cualquier huella que me recuerde ese pecado. ¿Se imagina el pueblo de Israel haber dicho: ay, no, sí, nosotros nos volvemos a Jehová de todo corazón, pero no hubieran roto sus Baales? Habrían seguido por lo mismo. Se habrían acordado de Jehová el primer tiempo. Unos días mientras que uno está con el corazón ferviente: ay, Señor, gracias, te alabo, tú me has sacado del pecado. Y con el tiempo uno va bajando, enfriando y vuelve y cae en el mismo pecado. Por eso es necesario que uno rompa, y por eso es que Samuel les dice: tienen que volverse todo su corazón, pero tienen que quitar todos esos dioses delante de ustedes. Y lo hace el pueblo. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa cuando el pueblo decide obedecer a Samuel, de arrepentirse de todo corazón y romper todos sus dioses? ¿Qué pasa? Que Jehová vuelve a respaldar al pueblo de Israel. Dice que Samuel los hizo reunir a todos en Mizpa y decía que él iba a orar por ellos. Cuando está sucediendo esto, que están arrepentidos, que están rompiendo ya sus Baales, ¿qué pasa? ¿Quién escuchó esto? Los filisteos. Y los filisteos estaban contentos, llevaban hace más o menos 20 años y medio, habían derrotado a Israel 3 veces seguidas, le habían quitado su arca. Los filisteos habían dicho: ya están reunidos, papaya, partida, papaya, comida, ¿cierto? Ahí están, los vamos a acabar. Pero lo que ellos no contaban era que el pueblo realmente se había apartado, y que esta vez quien sí iba a salir a defenderlo era Jehová mismo. El pueblo no tenía que hacer nada. El pueblo simplemente estaba esperando a que Jehová intercediera por ellos. Y eso me hace pensar en nuestra vida cuando decimos renunciar a algún pecado, cuando decimos alejarnos de algo. El enemigo, que lo primero que hace es levantarse a decir: allá está, este no se puede volar. Y normalmente, como uno viene de levantarse, uno normalmente viene con el recuerdo de lo que había sucedido. Y eso lo vemos con el pueblo de Israel. Cuando los filisteos van y el pueblo de Israel oye que los filisteos vienen, dice que ellos tuvieron temor. Y le dicen a Samuel: Samuel, ora a Jehová por nosotros.
Y así nos pasa a nosotros. Nosotros hemos caído en algo, le hemos fallado a Dios y viene la tentación, viene la prueba, y que lo primero que viene a nuestras vidas es el temor a volver a fallarle a Dios. Y cuando tenemos ese temor, si no recurrimos prontamente a Jehová, si no recurrimos prontamente a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer. Si Samuel no estuviera en ese momento, si Samuel de no haber estado y orado, yo creo que el pueblo de Israel habría salido a correr, habría caído en manos de los filisteos. Pero no pasó así. ¿Qué dice? Que Jehová con un estruendo hizo caer temor a los filisteos. Y dice que ellos no volvieron a levantarse contra el pueblo de Israel. Y dice que no se volvió a levantar durante todos los años de vida de Samuel. Entonces por eso le llamaba un Dios de restitución. Cuando nosotros nos volvemos a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, cuando dejamos todo lo que nos está apartando de él y decimos realmente servir a Dios, Dios se encarga de restituir lo que habíamos perdido. Y eso pasó. Dios decide restituir al pueblo de Israel ciudades que habían perdido 3 ciudades. Y Dios en un solo día no solamente alejó al enemigo y los hizo mantener lejos durante mucho tiempo, sino restituyó lo que ya se había perdido. Así pasa en nuestra vida. Si nosotros le hemos fallado a Dios, si nosotros nos le hemos alejado de Dios y hemos perdido cosas por servir a nuestros dioses, cuando nos arrepentimos, Dios decide restituir lo que hemos perdido a causa de nuestro pecado. Y por eso pasa en muchos casos, vemos que matrimonios que estaban destruidos por una infidelidad, cuando la persona se vuelve todo corazón, Dios empieza a orar, Dios empieza a orar, Dios empieza a traer sanidad, Dios empieza a restituir ese matrimonio que veíamos perdido. Asimismo pasa en las vidas de las personas que tengan la adicción, que sea cigarrillo, alcohol, drogas. Cuando la persona decide alejarse, Dios empieza a restituir lo que había perdido a causa de su pecado, porque ese es nuestro Dios. Pero no debemos tener temor como le pasó al pueblo de Israel. Es normal, y va a ser normal que el enemigo se levante. Pero sabemos que Dios nos entregó un enemigo derrotado. Pero no quiere decir que porque está derrotado no tiene poder. ¿Verdad? Nosotros no podemos echarle la culpa a Satanás de todo lo que pasa. Hay cosas que pasan en la vida nuestras o en la vida de nuestras familias, en otros, eso es culpa del diablo, el diablo está molestando. Pero si nos ponemos a mirar en la palabra de Dios, la mayoría de veces que las personas son tentadas, que son molestadas por el diablo, son personas que andaban totalmente rectas delante de Dios. Y podemos mirar la vida de Job, mirar la vida de Pedro. Pedro, ¿con quién estaba cuando Satanás lo pide para zarandearlo? No fue solamente Pedro, sino vimos la vez pasada que eran todos los apóstoles. ¿Con quién estaban? Con Jesús. Eran personas que estaban totalmente firmes. Y Satanás los pidió en ese momento. ¿Y qué hace Dios? Ok, ¿los quieres zarandear? Hágalo. Yo solamente necesito rogar para que la fe no falle. Y con eso es suficiente. Satanás, ¿qué le dice a Dios cuando Job? Quítale sus bienes. Quítale su familia. Tócale la salud a ver si no te maldice. Y Job nunca falló. Entonces, eso es lo que nos permite ver la Biblia. En ese momento opera Satanás. Pero muchas veces le andamos echando la culpa a Satanás de cosas que son culpa nuestra, de nuestras malas decisiones. No esperemos que si decimos mentiras, tengamos bendiciones. Pero cuando obtenemos las cosas, después decimos, es que el diablo me está probando, el diablo está que molesta. No, hermanos, hay cosas que simplemente son consecuencia de nuestras malas decisiones, de haberle dado la espalda a Jehová. Y cada vez que le damos la espalda a Jehová, tarde que temprano vamos a ver el resultado de haberle dado la espalda a Dios. Y los resultados de darle la espalda a Dios nunca son buenos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos entregamos en bandeja de plata al enemigo. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Dios lo liberó de Egipto, lo sacó de todos lados, y ¿qué hacían ellos mismos? Dios lo liberaba, Dios lo rescataba, levantaba un profeta, un sacerdote, un juez, lo liberaba, y otra vez, cuando esa persona fallecía, el pueblo de Israel volvía y se empezaba a levantar Baales delante de Jehová. Y uno hace eso, uno busca el problema. Entonces, no debemos echarle la culpa al diablo de todo. Sí tenemos una lucha, sí es verdad,
no debemos olvidar que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Pero eso no significa que él es el culpable de todo. Pensemos en un león. Un león en la selva, ni siquiera, bueno, eso es un mito porque nunca he visto un león viviendo en la selva, bien en África, en medio de las planicies. Lo único que conozco que vive en la selva es un jaguar. Entonces tenemos que mirarle el león que es oportunista. El león ve las presas y las empieza a acechar, las empieza a alejar de su manada hasta que estén solos y los cazan. Así hace el enemigo con nosotros. Una de las maneras más sencillas de que nosotros caigamos muy fácil, empezarnos a alejar de nuestros hermanos en la fe. A medida que nos vamos alejando, nos volvemos presa más fácil del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos quien nos respalde en oración. No tenemos quien nos respalde en un consejo. Entonces, por eso debemos ser astutos y estar siempre en oración. Saber que es una batalla real, pero seguimos luchando con un enemigo ya vencido. Entonces, es importante lo que les decía, que volvamos a Jehová de todo nuestro corazón y alejemos todo lo que nos ha apartado de Él. Y Él se encargará de restituir lo que hayamos perdido. Él se encargará. Para Dios no hay nada imposible. Hay otra parte que es muy importante y es que en el versículo 8, en los primeros versículos dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, ¿qué me hace ver esto? Es que nosotros somos responsables de nuestros hijos. Yo les decía hace 8 días que quería tocar un poco este tema, y nosotros somos responsables de nuestros hijos. Pues muchos acá, creo que pues todos los que son padres me darán a mí cátedra de cómo ser un buen padre, porque pues ya tienen hijos muchos grandes, adultos. Creo que el más pequeñito es, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Cómo? David. David es como de los más pequeñitos ahorita de la iglesia, ¿cierto? Y bueno, y después viene la hija de Gina, nuestra hija que vendrá. Pero nosotros vamos a ser responsables de la crianza de nuestros hijos, de enseñarle a nuestros hijos quién es realmente Dios. Y me asombra ver que se apartan los 2 hijos de Samuel viendo quién era Samuel delante de Dios. Entonces uno se haría la pregunta: ¿Samuel no le dedicó el tiempo suficiente a sus hijos? ¿O Samuel no tenía realmente todas las bases para criar a sus hijos? Y le pregunté hace como unos 15 días a mi esposa que qué pensaba sobre esto, y ella me decía: amor, tienes que recordar que Samuel no creció con sus padres. Samuel a la edad de los 5 años es llevado al templo. A los 7 años es llevado al templo y es entregado. O sea que él nunca tuvo la figura paterna. Él tuvo la figura del sacerdote Elí, ¿verdad? Y cuando Samuel estaba pequeño, él también vio lo que hacían los hijos de Elí. Y los hijos de Elí, esos sí que eran terribles. Eso sí, menos mal Samuel no vio el ejemplo de ellos. ¿Cierto? Él realmente vio a Dios como un padre y se refugió fue en Dios. Y eso es muy importante, que nosotros aprendamos a ver a Dios como nuestro Padre. Pero también es importante que nosotros como padre podamos ser ese ejemplo que nuestros hijos necesitan. Y los hijos sabemos que ellos siempre buscan como un ejemplo y es lo que tienen más cercano. Y si nosotros no somos nosotros como padres, ellos van a tomar lo que más cercano esté. Un amigo, un profesor, no sé, un cantante, cualquier cosa lo van a poner en ese lugar. Y lo otro también que es importante es que nosotros como padres somos responsables toda la vida por nuestros hijos. Así estén adultos, nosotros vamos a ser responsables de nuestros hijos. No voy a ser responsable de darle de comer si consiguió familia, eso es responsabilidad de él. Pero sí voy a ser responsable de decirle si lo que está haciendo está bien o está mal. Samuel nos habla, la Biblia dice que él todavía estaba viejo, que él visitaba 3 ciudades para juzgarlas y juzgaba al pueblo de Israel.
Y me preguntaba yo si podía juzgar al pueblo de Israel, ¿por qué no lo hizo con sus hijos? La Biblia en ningún momento nos dice que él buscó a sus hijos para decirle que lo que estaban haciendo estaba mal. Y nosotros como padres muchas veces hacemos eso, vemos que nuestros hijos están fallando y nosotros nos quedamos callados sin importar lo que ellos hagan. Ay, no, pues yo estoy en desacuerdo con que mi hijo haga eso, pero yo mejor no le digo, eso él verá qué hace con su vida. No, nosotros somos responsables de nuestros hijos. Inclusive si miramos en la parte espiritual, nosotros somos responsables de nuestros hijos espirituales. Cuando empezamos a formar una persona, un discípulo, lo empezamos a evangelizar y empezamos a ver que esta persona empieza a fallar, nuestro deber no es quedarnos callados y hacerlo sentirlo bien, ay, tan lindo, no, es que si le digo algo de pronto se enoja y se aparta de Dios. Es más fácil que se aparte de Dios si nosotros no le decimos que está cometiendo errores, pero sabemos que lo debemos de hacer con amor. Tal vez Samuel, pienso yo que se quedó callado, no estoy diciendo que esa es mi versión, lo creo yo, no lo dice la Biblia, no les puedo decir que tal cual pasó, pero creería yo que es así. Que si él se quedó callado también fue por amor, y ese es un error que muchas veces como padres se comete, es quedar callado por amor. Ay, no, yo no le digo nada, no, mejor lo digo, lo dejo que él tal vez aterrice solo, que la vida le enseñe. No, muchas veces, y los papás han aprendido, han pasado por las mismas circunstancias y pueden dar un ejemplo y pueden decirle con toda la autoridad a un hijo, no haga esto porque esto lo va a conducir a tal lugar. Lo otro que debe estar atento un papá es que no importa que su hija esté haciendo algo bien, no debo mirar en el lugar que está, que sea un lugar bueno, sino en los actos que está teniendo. Nosotros vemos dónde estaban los hijos, estaban puestos por sacerdotes. Y nosotros diríamos, pues estaban haciendo las cosas bien, pero no era el lugar lo que estaba mal eran las acciones que ellos estaban teniendo. Por eso uno como padre es importante que sepamos cómo se están comportando nuestros hijos para saber también cómo corregirlos a ellos. Eso es importante. Y también podemos notar algo espiritualmente que podríamos deducir de allí, y es poder romper con las cadenas generacionales. Eso me llamaba la atención, que los dos hijos de Samuel estaban cumpliendo la misma función que los dos hijos de Elí. Estaban haciendo exactamente la misma función y no era algo malo. Por eso es necesario que nosotros como padres, que los hijos puedan entender a qué lugar van a llegar y que conozcan su historia. Asimismo saber cómo puedo orar y poder romper con lo generacional. Nosotros sabemos que cuando somos nuevas criaturas todo es hecho nuevo, ¿verdad? Pero eso pasa en nuestras vidas, pero también sabemos que un enemigo que está vencido no se queda quieto y él está mirando en todo momento cómo nos va a hacer caer. Y por eso vemos muchas veces familias cristianas que el papá, antes de conocer del Señor o yo conociendo al Señor, cometió un pecado, no sé, voy a dar un ejemplo, ese caso, tuvo su hijo con su esposa, pero la dejó embarazada antes de que se casaran. Y empezamos a ver cómo en esta familia se vuelve algo repetitivo, que las chicas, los chicos dejan a sus novios embarazados antes de casarse. Y uno se diría, ¿pero por qué? Si Dios ya nos hizo nuevos, ¿por qué está pasando? ¿Por qué? Porque el enemigo es abusivo y toca recordarle que nosotros somos hechos nuevos, que Él no tiene autoridad sobre nada de lo que pase. Cuando empezamos a orar y empezamos a darnos cuenta de esto, vemos también como la vida en muchas familias cambian. Ya no se tiene que repetir siempre la misma historia. Y eso pasa también en algunos trabajos. Hay personas que entran a algún trabajo, venían caminando bien con Dios y estando en ese lugar, empiezan a cambiar, empiezan a ser diferentes. Por eso es necesario que nosotros, nuestra vida espiritual, que nuestros sentidos espirituales estén realmente todos desarrollados. Que sepamos dónde estamos, que sepamos cuál es el entorno espiritual en el que nos encontramos. Yo escuché el testimonio de una pareja de pastores y ellos decían que cuando siempre les gustaba ir a cenar a un restaurante, pero siempre que llegaban a ese restaurante y llegaban a pasar un momento agradable, ellos salían peleando de ese lugar. Les pasaba siempre y ellos no entendían por qué, entonces era muy repetitivo hasta que un día empezaron a hablar, oye, ¿no te parece extraño que siempre que vamos a ese lugar a pasar un momento agradable lo que terminamos es en disgustos y todo eso? Ellos empezaron a orar
y resulta que ese lugar, ese restaurante antes había sido utilizado, creo que era en una discoteca o algo. El ambiente espiritual todavía se movía de esa manera. Cuando ellos pudieron entender eso y empezaron a orar y pudieron empezar a romper cadenas, ellos pudieron regresar a ese lugar sin volver a pasar por las mismas circunstancias que estaban pasando antes. Eso es lo que necesitamos, discernimiento para nuestras vidas, para nuestros hijos. Por eso si papá, los chicos que van a entrar a la universidad, que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer lo otro, sí, muy bien, me parece bien, pero es importante que nosotros le podamos decir a nuestros hijos, espere oro, espero que me dice Dios, y le digo sí o sí no. Los papás son responsables de los hijos hasta el día que ellos salgan de su casa porque se casaron. O el día que decían, no, ya me voy de la casa, me independizo. Ese día, hasta ahí fue la responsabilidad de los papás. Mientras que estén bajo su cobertura, es responsabilidad de los padres. ¿Verdad? Y lo otro que quiero que veamos es que nosotros no podemos comparar nuestras vidas con la vida de los demás. Y eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dice a Samuel, bueno, tú ya estás viejo, tus hijos se apartaron, no siguieron tu camino, entonces ahora pues levántanos un rey. Pero llama la atención es que ellos dicen, levántanos un rey como lo tienen todas las naciones. Ellos estaban viendo todo lo que pasaba alrededor y así muchas veces nosotros nos parecemos. Queremos que nuestra iglesia, queremos que nuestra vida crezca porque la vida de nuestro compañero creció de una manera. Esperamos que en nuestra vida se repita lo que pasa en la vida de los demás y Dios no obra de esa manera. Dios le dice a Samuel, le dice, primero Samuel se enoja y dice que no está bien, ¿cierto? Que no estuvo de acuerdo con lo que ellos piden. Pero ellos dicen que él dice que va a orar. Y habla a Jehová y Jehová le dice, no te preocupes, Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado es a mí. Eso es lo que hacemos en nuestras vidas cuando decidimos imitar lo que está allá afuera. Es decirle, Señor, no me importa tu visión, Señor, no me importa el plan que tú tienes para mi vida, no me importa el plan que tú tienes para la iglesia, no me importa lo que tú tienes. Yo quiero tener lo que otros tienen. Y esa no es la manera en que Dios obra. Dios es único en la vida de cada persona. Dios tiene un plan especial con la vida de cada persona. Nosotros vemos en toda la Biblia que la vida de ninguno de los profetas se pareció a la de otro. Todos fueron totalmente distintos. Si miramos la vida de los apóstoles, la vida de los 12 apóstoles fue totalmente diferente de cada uno. El propósito de Dios fue muy diferente con cada uno de ellos. Así mismo pasa con Dios en la vida nuestra. Dios tiene un propósito especial para mi vida, como lo tiene para cada uno de ustedes, pero también tiene un propósito con nuestra iglesia. Pero si nosotros queremos hacer las cosas como las hace el mundo, lo que estamos haciendo es levantándonos, diciéndole a Dios, nuestros planes son mejores que los tuyos. Nuestro pensamiento va por encima del tuyo. Pues si a los otros le va bien con un rey, pues nosotros también nos tiene que ir bien. Y Dios igual le dice a Samuel, dile lo que les pasará. Si levantan un rey delante de ellos, sus hijos van a ser sus siervos, sus siervas, van a ser perfumadoras, van a ser todo y van a ser esclavos del rey. Cada uno de los hijos y cada una de estas personas que están pidiendo un rey iban a ser esclavos de lo que ellos iban a pedir. Y así vemos el pueblo de Israel. Cada vez que tenían un rey bueno, un rey conforme al corazón de Dios, esa nación marchaba conforme al corazón de Dios. Pero cuando este rey decidía ser malo, esta nación era mala, era totalmente apartada. Pero vemos en la Biblia en muchos casos que dice que hubo un remanente que no se le arrodilló delante de los Baales. ¿Recuerdan una de las batallas que salen a pelear que no recuerdo qué profeta dice, Jehová le dice, aparta a estas personas que ellos jamás han doblado su rodilla delante de los Baales? Eran personas únicas, eran unas personas que habían mantenido su visión puesta en Dios. Así debe ser nuestra vida. No te afanes por lo que está sucediendo. Es que no me sale trabajo. Es que no me sale tal cosa. No, yo escuché que un hermanito dijo que él se oró 5 días, 3 días de ayuno y eso consiguió trabajo a las 2 noches. A los 2 días ellos lo llamaron. Lo que él le pasó no le va a pasar a usted. No significa no hay una fórmula mágica que uno diga es que voy a ayunar, voy a orar todos los días a las 3 de la mañana por un trabajo, por un carro, por una casa y Dios me lo va a conceder.
Eso no sucede. Dios tiene su tiempo para todo. Y no significa que lo que le da a uno le va a dar al otro. Tal vez a uno le dará más, a otro le dará menos. Pero también dice la Biblia que cada uno se les han dado los dones, son dados los talentos, cada uno según también su llamado. Entre más llamado tenga, mayores cosas Dios pondrá en mis manos. Pero eso me hace mucho más responsable de lo que Dios pone en mis manos. Entonces nosotros debemos pensar para qué estamos pidiendo. Entre más Dios me da, más responsable voy a ser delante de Dios, de todo lo que me dé. Si estamos orando, no sé si hay alguno que esté orando por un ministerio grande, que diga yo quiero ser un gran predicador, Señor, que yo ore y hayan sanos, que hayan personas libres, que pueda haber millones, multitudes verlas, y Dios le puede dar eso a uno. Pero si yo lo estoy pidiendo y Dios lo empieza a hacer, voy a ser responsable por cada una de esas personas por lo que le estoy pidiendo. Yo soy responsable de lo que Dios pone en mis manos. Y vemos en la parábola de los talentos qué pasó con cada uno de los que Dios decidió poner más o decidió poner menos. Vemos cómo en el que puso 5 talentos, cómo los multiplicó. Cómo en el que le dio 3 también los multiplicó. Pero también vemos con el que le dio un talento y no quiso hacer nada, cómo se lo quitó y se lo dio a otro. Así son las cosas con Dios. O servimos o no servimos. O servimos en el reino de Dios o no servimos. Pero debemos, lo que les decía, que debemos tener claro que cada uno sirve de diferentes maneras. Todo el mundo no tiene el mismo llamado, todo el mundo no tiene el llamado de predicador, todo el mundo no tiene ese llamado, ese don de servicio. Hay personas que son como, ahora olvidé el nombre, si alguno lo recuerda, en el libro de los Hechos hay un hombre que le cambian el nombre por hijo de consolación que se llama Bernabé. Todo el mundo, hay veces dentro de la iglesia, siempre hay algún Bernabé, ¿cierto? Que es el que se la pasa consolando a los hermanos. Que la pasa el de abraza a la gente, no te preocupes, tú eres bueno, Dios tiene un plan contigo. Pero hay veces estas personas se dejan apagar, se dejan llevar. Y eso pasó en una ocasión con Bernabé. Dice que cuando Pablo amonesta a Pedro por su manera de comportarse, porque se estaba comportando de una manera cuando estaban los judíos y otra manera cuando estaba con los inconversos, dice que Bernabé fue arrastrado por ellos también. Pero eso es importante, que nosotros reconozcamos los dones de cada persona, cuál es su llamado, y jamás permitamos que estos dones se apaguen en una persona. Estos Bernabé en la congregación son muy importantes. Pablo tuvo un Bernabé. Cuando Pablo está recién convertido, Bernabé fue el que lo apoyó. Él es el que lo lleva adelante de los apóstoles y les dice todo lo que había hecho Pablo una vez convertido. Por eso es necesario que aquel que sabe que es un Bernabé pueda activar esos dones que Dios ha puesto en su vida. Dios tiene un plan perfecto en nuestra iglesia. Creo que habemos, 50 personas. Cada uno de ustedes, si supiera el don, su llamado, tendríamos una iglesia totalmente diferente. Tendríamos una iglesia activa. Pero hay veces nosotros nos vemos solamente durante los domingos, de resto difícilmente tenemos relación con otros. O levante la mano acá el que se habla con todos los de la iglesia fuera del domingo. Ninguno, ¿cierto? Ni yo. Y hay veces, en los últimos 15 días he visto cuando me alejo de muchas personas y yo digo, bueno, hace poquito no veo a tal persona, la va a saludar, y uno empieza a hablar y uno se da cuenta que han pasado 3, 4 años de que no la veía, y uno, wow, y le empiezan a contar todos los problemas. Uno dice, Señor, ¿cuánta necesidad hay en las personas? ¿Cuántas necesidades tiene esta persona? Y uno, por andar en su mundo creyendo que uno simplemente es el único que tiene problemas, se olvida de los demás. Se olvida de que tenemos un llamado. Esta mañana me pasó algo interesante. Estaba parado en la parte de atrás y la iglesia estaba pues vacía. Si vemos, hay muchas sillas vacías. Y cuando estaba pensando, yo le decía, Señor, ¿por qué estas sillas vacías? No voy a decir nada de los que llegaron tarde, no tiene que ver con eso. Cada vez que después empecé a ver sillas que se iban llenando, eso fue alegrando mi corazón. Y lo que Dios puso en ese momento en mi corazón fue
la parábola de las bodas. Recuerdan que dice que la mesa estaba servida, habían unos invitados y aquellos invitados no quisieron llegar a la cena. ¿Qué es lo que le dice el amo de la casa? Le dice a las personas vayan por las calles, vayan a tal lugar y todo el que se encuentre, invítelo, tráiganlo. Y eso me estaba haciendo ver Dios, que nosotros muchas veces estamos dejando de invitar a personas a que compartan esta gran cena. Nosotros simplemente nos estamos preparando para el día de las bodas del Cordero, el día que todos estaremos sentados a la mesa del Señor. Algunos estarán sentados como invitados y otros estarán trabajando, ¿verdad? Pero el estar pasivos está haciendo que muchas de estas sillas estén vacías. El estar quietos estamos haciendo que muchos de los que estaban en estas sillas hoy en día ya no estén y estén apartados del Señor. Y yo creo que todos conocemos a alguno que conoció al Señor, que hoy no está disfrutando con el Señor y no estamos haciendo nada. Lo que les digo, nos quedamos callados, eso es su vida, Él conoce. Pero la palabra también dice que todo aquel que haga volver a uno que estaba apartado, cubrirá multitud de pecados. Ese es nuestro llamado. Es oración, pero también es movernos. Nosotros nos necesitamos mover como hijos de Dios. Por eso no podemos seguir imitando lo que hacen otras personas. Creo que cuando empezó la misión, lo que siempre me cuentan la visión de la misión era algo diferente. Muchas veces la tía Lucy me cuenta que creo que los miércoles eran los días de oración, los viernes, esto era súper lleno, era súper lleno. Y muchas veces nosotros ponemos en vez de poner a Dios en primer lugar, le damos otro lugar a Dios. Y eso lo digo por mí mismo. Ayer hablaba con un amigo y yo le decía, estamos hablando acerca del pecado, y decía, sí, un problema de nosotros como cristianos es pensar que solo es pecado fornicar, toda la parte sexual, todo lo que sea sexual, lo que sea alcohol y drogas, pero nos olvida que también es pecado andar lejos de Dios, darle lugar a otra cosa que no sea Dios, eso también es pecado. Y yo le decía a él, algo de las cosas que a mí muchas veces me duelen es cuando digo, voy a orar, no sé, de 10 a 11 de la noche, y me voy a poner a orar, pero digo, me voy a poner a pegarle una revisadita al Facebook. Entonces me pongo ahí a mirar, me quedo mirando y cuando la hora que iba a disponer para orar, se pasó. Y a esa hora, pues ya tengo sueño y yo, Señor, perdóname, estoy cansado de dormir. Y cuando yo siempre que pienso en eso, le digo, Señor, no necesito estar haciendo las cosas mal afuera para saber que es pecado delante tuyo. Porque estoy poniendo algo por delante de ti. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Ponemos nuestro trabajo, ponemos nuestros hijos, ponemos nuestras finanzas. Y no estoy diciendo que amar a la familia no es importante, nosotros tenemos que amar a nuestra familia. Pero sabemos que debemos amar a Dios sobre nuestra familia. Que si alguno de nuestra familia anda fallando y nosotros decimos decirle y no quiere hacer caso y la persona decide seguir fallando, no decide, ese es su problema ya también con Dios. Pero yo tampoco me voy a apartar de mi relación con Dios por lo que usted está haciendo. Y eso es no imitar las cosas como las haría el mundo. Nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que luchar, que no sabemos qué hacer con nuestra vida, luchemos hasta que Dios nos revele su propósito en nuestra vida. Que como iglesia queremos un despertar, que queremos hacer más cosas, empecemos a orar y decirle, Señor, muéstranos qué es lo que quieras hacer con nosotros. Muéstrame cuál va a ser mi función en todo lo que tú piensas hacer. Dios tiene un plan y los planes de Dios son perfectos, son en su tiempo. Hay un testimonio que les quiero contar después, yo creo que las personas le contará. Hubo alguien que, quería viajar a Francia, había un tipo de visa nueva. La persona, para cumplir los requisitos de esta visa, tenía que presentar una serie de papeles, conseguir un tiquete a 10 meses, y conseguir ese tipo de tiquete es muy difícil. Uno lo puede conseguir de acá a 6 meses, pero un año, de 9 meses en adelante es difícil porque el sistema no lo permite. La persona aplicó el tipo de visa
y se la dieron. Resultó que me dijo, bueno, Miguel, ¿usted conoce cosas en Francia? Sí, yo conozco una institución, usted podría ir allá y hacerlo. Entonces le dije, escribamos el correo, lo escribimos y resultó que le escribieron, no es posible que alguien fuera de la Unión Europea pertenezca a esta asociación, por normas legislativas solamente jóvenes de la Comunidad Europea pueden pertenecer acá. La persona tiene sus tiquetes, estaba afanada, todo eso, y yo, bueno, señor, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Entonces recordé que a otra persona, un pastor que se fue como misionero, está allá. Le dije, pues voy a escribirle. Yo le escribí al pastor, le conté todo el caso, que si la podía asesorar. Me dijo, déjeme Miguel oro, déjeme pienso qué hago y yo le aviso. La persona ayer cumplía años, yo no recibía noticias del pastor, entonces le escribí el jueves un mail, el viernes. Bueno, pastor, tiene noticias y ayer sábado me habían invitado para el cumpleaños de esta persona. Y se me dio por entrar a Hotmail, a Gmail y vi la respuesta del pastor. Decía, Miguel, yo le escribí desde el lunes la respuesta de lo que usted me estaba preguntando. Yo, muy bueno, entonces entré a Skype y empecé a ver la respuesta y me decía el pastor, Miguel, yo decido recibir a la persona en mi casa, decirle dónde puede estar, mientras que se ubica todo eso. Y yo una vez que me puse a pensar, le dije, Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel porque guardaste un regalo que la persona estaba esperando para el día de su cumpleaños. Si yo lo hubiera visto ese mail el lunes, pues le cuento a ellos, yo me tiro el regalo. Y ayer todo el día estuve ocupado y como a las 10 de la noche le escribí, mire, me escribieron esto, la persona me dice que la recibe, la persona después me dice, ¿sabe qué, Miguel? Es el mejor regalo que Dios puede haberme dado. Es el mejor regalo. Y ella me decía, yo estaba preocupado porque no sabía qué hacer. Yo le decía, Dios tiene el control de todo. Dios tiene su tiempo. Y lo que pasó en la vida de ella no fue lo mismo que me pasó a mí. Fue totalmente distinto. Ella estuvo mucho tiempo esperando alguna respuesta. Cuando yo me fui, yo sabía que Dios me había dicho que me iba a ir. Yo lo tenía ya claro, simplemente era esperando el día que yo fui a presentarme para la visa. Digamos, va a ser un miércoles, el jueves ya tenía la visa en la mano. El jueves en la noche me llamaron, Miguel, ya se puede despedir de todo el mundo, el miércoles de la semana entrante ya tiene sus tiquetes, usted se va. Yo, oh Dios, y ahora sí fue en serio. Pero eso no quiere suceder que como Dios obró en mi vida, obrar en la vida de los demás. Dios tiene un plan perfecto. Por eso, hermanos, es necesario que pidamos esa visión de Dios para nuestra vida. Y no olvidemos las tres cosas que les decía hoy es, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay una restitución de parte de Dios. Que también somos responsables de nuestros hijos, sean físicos, sean espirituales, pero además que nosotros no nos podemos comparar con los demás. Entonces le voy a pedir el favor a los hermanos que se pongan en pie, a Felipe y a Raquel que me colaboran con una canción. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta palabra? Yo realmente fui muy bendecido, lo que les digo, Dios siempre me habla de maneras diferentes, siempre me está retando cuando me habla de esta manera. Digo, hay mucho para hacer. La pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer? La Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Hay una gran necesidad de Dios allá afuera. El mundo está pidiendo a gritos que nosotros que conocemos la verdad se la podemos decir, que nosotros le podamos presentar la verdad. Y cada uno de ustedes es luz en el lugar donde se encuentre. Sea estudio, sea trabajo, no sé cómo lo llame, Dios los puso en ese lugar con un solo propósito. Y es poder extender el reino de los cielos acá en la tierra. Es que la gente lo pueda conocer a Él, no que nos conozcan a nosotros, sino lo puedan conocer a aquel que hizo nuestra vida totalmente diferente.